en cuerpo, sangre, alma y divinidad, y le expresamos todo nuestro amor por lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Vamos a la Eucaristía y sabemos que Él está ahí presente y lo consumimos y bueno, ¿sí? Y le damos todo el honor y la gloria. Pero infortunadamente ha sido muy difícil romper esquemas mentales sobre la persona del Espíritu Santo y su protagonismo en la obra de Dios. La obra de Dios es llevarnos a todos a la salvación, ¿no? Lo que debemos entender es que así como tenemos una relación personal con el Padre y con el Hijo, de la misma forma debemos estar en constante comunicación y conocimiento con el Espíritu Santo. Pareciera redundante lo que nos está diciendo, pero se nos tiene que quedar muy claro, ¿no? Jesús tiene que ir al Padre en Juan 13:1. Dice en Juan 13:1: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Sí, Él sabía que tenía que ir al Padre. Jesús tiene que ir al Padre y conoce la necesidad del pueblo. Por ello decide enviarles otro defensor, otro maestro que sostenga la fe y traiga la presencia de Dios. Fíjense todos los atributos del Espíritu Santo: consolador, consejero, ¿sí?, que nos enseña, pero también es un maestro que nos sostiene y nos trae la presencia de Dios. Y entonces Jesús nos va a enviar el Espíritu Santo para quedarse con nosotros, y lo ha hecho desde que Jesús se fue hasta nuestros días. Desde que Él se fue hasta nuestros días. No fue allá en ese momento en Pentecostés, no. Él lo sigue enviando, ¿verdad? Y aquí está. El Espíritu Santo mora en su iglesia, la anima y la impulsa en la evangelización, ¿sí? La palabra nos enseña cómo debe ser esta relación de amistad íntima con el Espíritu Santo. Así como los apóstoles y discípulos caminaron con Jesús y después de Pentecostés con el Espíritu Santo, de la misma manera nosotros debemos caminar de la mano del Paráclito, ¿sí? Antes ellos estaban, dice, los apóstoles caminaban con el Espíritu, nosotros también. Si ellos hablaban con el Espíritu, nosotros también debemos reconocer su voz. Si le preguntaban, nosotros también debemos de preguntarle. Ellos caminaban de lado a lado con Jesús, ¿sí? Sabían su modo de ser, que le gustaba, que no, pero ellos iban caminando con Él. Cuando Jesús se va al cielo y manda al Paráclito, pues ahora es con el Espíritu Santo, que es lo que tenemos nosotros. Bueno, también tenemos a Jesús, ¿verdad?, presente en la Eucaristía. Bien. Aquí vamos a leer en Felipe, sobre Felipe, en el libro de Hechos de los Apóstoles, nos narra un pasaje padrísimo, que aquí viene un texto muy corto, pero a mí me gustaría que lo leyéramos todo. No sé si nos alcanza el tiempo para ver iluminación, pero es tan esencial. Felipe era uno de los escogidos que escogieron los apóstoles para que les ayudara. Ya tenían mucho trabajo, pero también hacían la administración y también evangelizaban, y también las finanzas. Entonces mandaron por hombres que estuvieran llenos del Espíritu Santo, llenos de virtudes, llenos de dones, para poderles ayudar. Este era Felipe, ¿sí? Entonces 8. Se lo leo bien. Felipe bautiza a un etíope. Un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo: dirígete hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. No pasa nadie en estos momentos. Felipe se levantó y se puso en camino. Y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candaces, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios y ahora regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, ¿sí? No estaban los evangelios, pero había lo del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces el Espíritu dijo a Felipe: acércate. El Espíritu le dijo ¿a quién?
acércate a ese carro, ya lo tienen ustedes en su cuaderno. Acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope contestó, ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. ¿Cómo ven? Ya me lo imagino a Felipe corriendo en la carroza y el otro leyendo y desesperado, toda la esperanza. ¿Conoce? No, pues ¿quién si nadie me lo explica? ¿No? Entonces ya se sube, ¿sí? Y esta parte que dice, el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Creo que ustedes lo tienen, vamos a adelantar. Ok, bueno, pues lo vamos a decir. El pasaje de la escritura dice, fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila. No abrió su boca. Fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El etíope preguntó a Felipe, dime por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otro? Felipe empezó a hablar y a anunciarle a Jesús, partiendo de este texto de la escritura. Él les cita otro texto. Siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua y el etíope le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió, puedes ser bautizado con todo tu corazón. El etíope replicó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces hizo parar su carro, bajaron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco. Apenas salieron del agua y el Espíritu del Señor, ¿quién? El Espíritu del Señor. Ok, y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no volvió a verlo. Prosiguió pues su camino con el corazón lleno de gozo. O sea, después de tener el Espíritu Santo, ¿qué tuvo él? Gozo, ¿verdad? En cuanto a Felipe, se encontró en Azoto y salió a evangelizar uno tras otro todos los pueblos hasta llegar a Cesarea. Fíjense nomás. ¿Qué hubiera pasado? Nos pregunta aquí. ¿Qué hubiera pasado si Felipe no conociera la voz del Espíritu? ¿Sí? ¿Qué me dices? ¿Qué? No, ay, a lo mejor es una imaginación, ¿no? A lo mejor es un espíritu malo, ¿no? Pero él conocía la voz del Espíritu, de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué habría pasado? Pues no hubiera pasado nada, ¿sí? Nada hubiera pasado. Este hombre no habría recibido el mensaje de la salvación, porque en este texto se estaba hablando de Jesús, ¿sí? Era de Jesús, pues que lo que le había pasado. Entonces no había recibido el mensaje de la salvación de Jesús y no habría recibido el bautismo para el perdón de los pecados y la llenura del Espíritu. Por esto concluimos que Felipe conocía el Espíritu de Dios, o era su amigo, ¿sí? Fue obediente, escuchó su voz. Pues como para preguntarnos, yo puedo escuchar la voz de Dios, del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cuántas veces me habrá hablado? Y no, pues no es mi amigo, no lo conozco, entonces no le hago caso, ¿verdad? Bien, para poder enamorarnos de alguien necesariamente debemos hablar con esa persona y de esta manera, a través de un diálogo continuo, podemos conocer lo que le gusta, lo que no le gusta y conocer los puntos que tenemos en común, ¿verdad? Lo que ya habíamos dicho, y aquellos en los que diferimos. Y es el conocimiento de la persona el que nos lleva a amarla. Es el conocimiento de la persona lo que nos lleva a amarla, con sus cualidades y defectos. De la misma forma pasa con el Espíritu. Debo conocerlo a través de la comunicación continua. Felipe llevaba tiempo en ese diálogo y en esa relación con él. Y fue el conocimiento que obtuvo del Espíritu lo que le permitió actuar de inmediato. De hecho, así andaba él, evangelizando, y reconoció su voz, le obedeció y la obra de Dios se llevó a cabo. ¿Cómo ven? ¿Sí? Entonces, el resultado de esta experiencia de Felipe es maravilloso. Es un alma rescatada para Cristo. Cuando nosotros estemos ante la presencia del Señor,
Señor y estemos rindiendo cuentas, podremos decir: ayudé para la salvación de las almas y llevo muchas almas a ti, traje muchas almas para ti. ¿Podremos decir eso? Es una pregunta. Asiente paréntesis. ¿Okay? Un alma rescatada para Cristo. Felipe consiguió una conversión más, una persona que ha nacido de nuevo, redimida por el Cordero. Pero esto no es todo. Lo más importante es que el Espíritu mismo lleva a Felipe de un lado a otro. Es su compañero inseparable. Esto para nosotros es una revelación maravillosa y debemos meditar necesariamente en la fraternidad, en la camaradería y unidad con que Felipe se relaciona y se deja gobernar por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué tanto me voy a permitir yo gobernarme por el Espíritu Santo? ¿Sí? Se nos tiene que notar. Si no se nos ha notado, pues entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando con nosotros. 8:39. Aquí está una palabrita que no le hicimos mucho énfasis. ¿Cuál? Cuando dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió: puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. O sea, la palabrita "si crees con todo tu corazón" es como la fórmula, ¿no? Para ser bautizado tenemos que creer conscientemente que es el Hijo de Dios. Sí, exactamente, y yo me la brinqué. Puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón, por supuesto. Si crees, esa fe, la fe que nosotros tengamos, la fe que nosotros tenemos es lo que hace la diferencia en todo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Muy bien. 8:39. Dice aquí: apenas salieron del agua, eso ya lo leímos, ¿verdad? El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El Espíritu del Señor, bueno, para hacer énfasis en lo que hace el Espíritu del Señor, se lo llevó, pero se lo llevó para otro lado para seguir trabajando. Muy bien. Dice, nos explica aquí que esta experiencia que encontramos en repetidas oportunidades en el libro de los Hechos de los Apóstoles era la vivencia diaria de toda la iglesia primitiva, y ahora se ha perdido mucha esa relación con el Espíritu Santo. Ahora se necesita mucha argumentación, mucho conocimiento para convencer a los demás, ¿verdad? La ciencia a veces se pone primero, pero primero que las manifestaciones palpables de un Dios que actúa en su pueblo. Y no es malo, tampoco es malo que nosotros tengamos conocimientos, aprendamos muchas cosas como teología y tantas cosas que se aprenden, pero en verdad todo es desde el Espíritu, ¿sí? Es más importante, hay mucha gente sencilla, humilde, que tiene verdaderamente una cercanía con el Señor, con la Santísima Trinidad, que no tienen tanto conocimiento, ¿no? Y no debería de ser. Nosotros, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? De Dios. De ahí partimos. Entonces ahorita estamos otra vez poniéndonos al corriente, porque vamos a ir otra vez a Él, ¿verdad? Es tan sencillo como es. Bueno, en mí, yo siento que a veces es una confusión, porque siento que pues estoy cerca, platico, pero vienen personas que estudian y te tumban ese sentimiento de acercamiento con el Señor y dicen: estoy platicando con Dios o estoy platicando con el Espíritu, porque pues son unas personas estudiadas, y entonces, no sé si es el maligno que está interrumpiendo entre yo y ese acercamiento, porque pues una persona estudiada, por ejemplo, teología o cosas de la Biblia, o como ustedes que nos están impartiendo los cursos, bueno, pues yo tengo un acercamiento, plática diaria, y vienen con toda esta información a veces y siento que me tumban esa emoción, ese sentimiento que yo tengo, ese acercamiento, porque dicen: bueno, no estaba haciendo estos pasos, y cómo yo estoy platicando con el Señor, o cómo estoy platicando con el Espíritu Santo. Entonces, al momento de llegar esa información a mí, me siento
a veces me derrumbo, pero digo, pues, ¿por qué? Porque pues, ahí no conocía estos pasos y según yo estaba platicando con el Espíritu Santo o con Dios. Me sentía lleno, pues. Ajá, te sentías una de los rasgos es en paz. Ajá, en paz. Entonces llega la información pues estudiada, escrita, y siento, entonces no está platicando, ¿con quién está platicando? Porque no sé si sea maligno o no sé qué te estoy interrumpiendo mi llena de... Si tú estás logrando una intimidad con el Señor y estás logrando esa paz, tu fe está creciendo, tus virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad también están creciendo y estás caminando con el Señor. No te apartes de eso, tú cierra los ojos y sigue. Si algo llega y te perturba, vuelve otra vez a cerrar los ojos y a decir, Señor, tú dime, y Él te va a dar la respuesta. Poco a poco vas a saber si lo que recibiste era verdadero o no, ¿sí me entiendes? Pero todo, tú a medida, así como Felipe, a medida que tú estés interiorizando con el Espíritu Santo, tú vas a saber, por favor, ¿no? ¿Sí? Y tener la certeza de decir, pues yo, bueno, cuando me pasa eso, yo cuando volteo para atrás, mis acciones son buenas, afecto a los demás. Ya no me enfoco cuando me perturba eso, que una información nueva, bueno, yo estoy haciendo mis acciones y retrocedo para saber si no estoy dañando a alguien o pues si estoy haciendo bien. ¿Por qué? Porque me llega un punto de confundimiento de la información nueva que me llega y si estaba haciendo las cosas bien. Eso es mi forma de salir. No sé si estoy bien o estoy mal, porque pues es información que está escrita y está estudiada y pues llega un punto que me hace retroceder para volver a ver mis acciones, si estoy haciendo bien o mal para... Siempre vamos a estar así, en estarnos, ¿cómo se dice? Cuestionando, conociendo los fundamentos del Señor, los mandamientos y todo lo que deriva de los mandamientos, lo que Él quiere. Y tú teniendo esa interiorización con Él, difícilmente alguien muy teólogo y todo va a llegar y te va a confundir. Pero es válido o sea, es normal que dices, pero a medida que tú vayas adquiriendo esa confianza, vas a poder decir, o sea, ¿sí me entiendes? Porque ahorita recordemos que lo que perdura es el espíritu de confusión y lo que es malo ahora es bueno, ¿sí? Y lo que es bueno, pues es malo. Entonces, a todos nos pueden confundir. Vamos a ver vamos a ver cómo lo explica creo que es un obispo, acerca por qué llega una confusión, aún en personas tan elevadas, ¿no? En conocimientos teológicos. Ahorita lo vamos a ver y a lo mejor te va a responder más. Entonces dice, 1 Corintios 4:20. Es que son muchas, yo no me quiero saltar ninguna. 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Sí? Te respondí. No es cuestión de palabras, sino de poder, de unción, del Espíritu Santo. El reino de Dios. ¿Qué prefieren? ¿Que vaya con un palo o con amor y amabilidad? Dice aquí, ya el Papa Francisco nos ha llamado la atención sobre la resistencia que los católicos en todas las esferas de la Iglesia le hemos dado a la obra del Espíritu Santo, refiriéndose al cambio propuesto en el Concilio Vaticano II y en general a la obra del Espíritu Santo en la Iglesia. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo puede leer? ¿Qué es lo que dice?
No queremos cambiar, no queremos cambiar. Es más, hay algo más, existen voces que quieren retroceder. Esto se llama ser testarudos. Esto se llama a querer domesticar al Espíritu Santo. Esto se llama a convertirse en necios y lentos de corazón. ¿Hasta ahí? Más, continúa. Y continúa exhortándonos para decirlo claramente. El Espíritu Santo nos da fastidio porque explicó, nos mueve, nos hace cambiar, impulsa a la iglesia a ir adelante. Y nosotros somos como Pedro en la transfiguración. Qué bueno es que estemos aquí todos juntos, pero que no nos dé fastidio. Queremos que el Espíritu Santo se amodorre, queremos domesticar al Espíritu Santo, y esto no funciona porque Él es Dios y Él es el viento que va y viene, y tú no sabes de dónde. Es la fuerza de Dios, es quien nos da la consolación y la fuerza para seguir adelante. Pero sigamos adelante, y esto incomoda. La comodidad es muy bonita, y vosotros podéis decir, pero Padre, eso pasa en aquellos tiempos. Ahora estamos todos contentos con el Espíritu Santo. No, no es verdad. Esta tentación es aún de hoy, como lo demuestra precisamente la experiencia de la recepción del Concilio Vaticano II. ¿Cómo ven? ¿Sí? Qué hermosas palabras de nuestro Papa. No podemos impedir que el Espíritu actúe como Él quiere y donde quiera. El Espíritu Santo es libre, ¿sí? Entonces, esto lo hizo en el principio de la predicación evangélica y lo puede hacer ahora con todo el poder y autoridad. Pues Él es Dios. Y ahora lo que debemos de preguntarnos, ¿estamos dispuestos a que el Espíritu Santo se mueva como quiera y donde quiera? ¿Así rompan los esquemas en los que hemos pretendido encerrarlo? ¿O seguiremos siendo tercos de corazón? ¿Sí? ¿Estamos dispuestos? Dice, también lo tienen ustedes ahí, ustedes son un pueblo de cabeza dura y la circuncisión no les abrió el corazón ni los oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, al igual que sus padres. ¿Cómo ven? Aquí la denuncia de la cabeza dura y del corazón duro, de no querer abrirnos a Él, todavía pasa. Esto está pasando, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Bien. Ahora, en comunión con el Espíritu Santo, los cristianos católicos no podemos ignorar o descuidar la voluntad de Dios a la hora de tener relación con el dulce huésped del alma. Otra denominación, dulce huésped del alma. Es la comunión a la que Él nos quiere dirigir. La palabra nos enseña que es el Espíritu el que nos da la comunión. Tenemos en Corintios, en 2 Corintios 13:14. La gracia de Cristo, Jesús, el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. ¿Se les hace conocida esta oración? La gracia de Cristo Jesús, el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Fíjense que aquí en este pasaje habla de esa dinámica trinitaria en nuestro diario vivir, dice aquí, ¿no? Y como en este momento el Espíritu de Dios está deseoso de poder vivir en nosotros para llevarnos a la comunión y potenciar toda su obra en nosotros. Después de la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, debemos comenzar una relación de comunión constante con Él. Eso ya depende de nosotros, ¿verdad? Depende cómo vamos a desarrollar esa relación con Él. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estar aquí ya es una iniciativa. Nosotros ya queremos cambiar, ¿verdad? En esa parte con nuestra relación con Él, queremos que sea distinta, ¿verdad? Y luego nos dice,
El Espíritu Santo, que es quien escoge a los ministros, los unge para el ministerio, da su respaldo o lo quita. Él reparte los carismas y todos los dones. Ustedes ya vieron los carismas y dones, ¿verdad? ¿Ya lo vieron? Que es para todos, así como florecer los frutos. Él es quien se mueve en medio del pueblo, ministrando sanación y liberación, santifica al hombre interior, ayuda a perdonar y a sanar las heridas. Fíjense todo lo que hace el Espíritu Santo, a sanar las heridas del alma, así como guía y fortalece y enseña. Es el Espíritu, el director general de la iglesia. Yo me traje, siempre es muy recomendable tener presente los dones del Espíritu Santo, aunque ya los vieron. Esto lo recibimos en el bautismo, ¿verdad? Que son la sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. ¿Cómo salió esto? Ay, yo recibí una emoción. Ay, que yo tuve una palabra de consejo para alguien. Son los dones que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Después están los carismas, ¿sí? Los carismas que son los frutos, que son lo que ya nos acompañan y se van desarrollando también. Todo se va desarrollando, así como la fe, así que la fe, la esperanza, que la podemos tener así, con una flamita, y a medida que vamos creciendo, que empezamos con un proceso, como dice, todo se va aumentando, así también nuestros frutos, que la caridad. Hay personas que les cuesta tener caridad, no saben cómo hacerle, pero cuando reciben una invitación, se expanden y empiezan a ser caritativos y a pensar en los demás. Es increíble. A veces nomás la caridad piensan que es para los suyos, sus hijos, sus nietos, ¿no entienden? Su bolita, su clan, y cuando se empiezan a abrir, descubren esa belleza. O sea, todos esos frutos también se tienen que expandir. La alegría, a veces cuesta, en medio de las dificultades, a veces cuesta ser alegre, pero como cristianos debemos de estar en ese gozo en el Señor. La paz, que nadie nos las quite, luchen por ella en todo momento, así lleguen quien sea y con quien sea luchen, vayan a decir, quiero mi paz, la paz que tú me das. Comprensión, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo, ¿verdad? O sea, imagínense qué sería de nosotros si no tuviéramos estas gracias, ¿verdad? Que el Señor nos manda. Y ahora, ¿cómo esperamos servirle al Señor sin su presencia? Imagínense. Y su comunión en nuestras vidas. ¿Cómo esperamos tener unción sin su presencia y comunión? ¿Cómo esperamos tener un ministerio sin relacionarnos con Él? ¿Sí? ¿Cómo esperamos? Simplemente en nuestra vida diaria para ser papás, para ser abuelos, sí, tenemos que tener esa unción para salir adelante. ¿Cómo queremos que las personas se conviertan al Señor si la dureza de su corazón solo puede ser vencida con el fuego del Espíritu? ¿Verdad? Todos queremos la conversión de nuestros hijos, de nuestros hermanos, ¿no es cierto? Es bien duro de corazón. A veces decimos, es que yo le hablo y le digo, pero no entiende. Pues entonces somos nosotros los que necesitamos esa unción, ¿sí? El problema es, dice, que si no tenemos comunión, intimidad con el Espíritu, trataremos de atravesar el duro concreto, fíjense la analogía, el corazón humano, con cincel y martillo, o sea, con los argumentos humanos, que es cincel y martillo. Y para esto lo que necesitamos es un martillo neumático. ¿Cuál es? La fuerza del Espíritu Santo. La fuerza del Espíritu Santo, que puede penetrar el duro concreto como si fuera tierra blanda. El Espíritu Santo penetra el corazón de los demás y trae convicción de pecado. Y esto es fundamental en la obra de evangelización, llevar al pueblo antes de cualquier cosa a la convicción del pecado. Luego esta lleva al arrepentimiento y allá a la salvación. A todos nos ha tocado conocer a alguien que les dices que eso está mal, y dicen, pero ¿cómo? Todos lo hacen, me gusta. O sea, pero está mal, eso te va a llevar a perder la vida eterna. O sea, no hay manera. ¿Qué es lo que buscamos? Convicción de pecado, que haya conciencia de pecado, que pueda entender que eso que está haciendo está mal.
El Espíritu Santo tiene que entrar ahí. Y luego obviamente lleva el arrepentimiento. ¿Se acuerdan de nuestros procesos? ¿Cómo ha sido, verdad? Cuando darme cuenta que era lo que estaba haciendo, me arrepiento y entonces ahí entra la salvación. Ahí es donde ya puede entrar el Señor en un corazón contrito, ¿sí? ¿Cómo puede haber también un líder, un coordinador, sin la unción del Espíritu Santo, un sacerdote, sin el poder de Dios? Si queremos tener un ministerio ordenado o laical, respaldado por Dios, es necesaria la experiencia personal del Espíritu. Aquí nos dice que Monseñor Alfonso Uribe, en su testamento espiritual, nos hace una reflexión maravillosa que en su momento fue dirigida a los sacerdotes, pero que en este momento podemos extenderla a todo bautizado. Léanlo, alguien que lo quiera leer, por favor. Para mí ha sido una gracia haber conocido un poco en estos últimos tiempos la acción y la persona del Espíritu Santo. Salud. Descubrir en parte los tesoros de esta renovación espiritual que es como la llamó Pablo VI. El don maravilloso del Espíritu a la Iglesia en esta época. Él dijo con razón que para un mundo cada vez más secularizado, nada tan necesario como esta renovación que el Espíritu Santo está realizando en los ambientes y medios más diversos. Esas palabras las he ido comprobando a medida que he visitado países, que he tenido encuentros con señores obispos, con sacerdotes, religiosas y laicos. He llegado a una conclusión. La gran necesidad que tiene sobre todo el sacerdote es la de pedir y recibir un Pentecostés personal, que cambie su vida como cambió la de los apóstoles y lo llene de amor a Cristo, amor a la Iglesia, lo llene de ese amor a la oración que es uno de los grandes regalos y sin la cual es imposible estrechar la unión con el Señor para adquirir la santidad. Si a mí se me pregunta cuál es una de las causas principales de esta situación tan dolorosa de no pocos sacerdotes, situaciones dolorosas que se dan a veces casi inmediatamente posteriores a la recepción del sacramento del orden, doy esta respuesta. Este señor llegó al sacerdocio sin haber recibido su Pentecostés. ¿Qué tal? ¿Hasta ahí llega ahí? No basta ser sacerdote, ni basta celebrar la Eucaristía, ni basta tener muchos conocimientos sobre todos los temas cristológicos. Démonos cuenta que por algo el Señor a sus apóstoles les ordenó que no se ausentasen de Jerusalén hasta que fuesen revestidos del poder de lo alto, como dice Lucas, y fuesen bautizados en ese divino Espíritu. ¿Se acuerdan cómo estaban ellos cuando antes de recibir Pentecostés? ¿Qué tenían? ¿Qué sentían? Miedo, totalmente, mucho miedo, ¿verdad? Pues hay mucha incertidumbre. Todo cambia cuando llega el Espíritu Santo. Si se viera con claridad esta verdad, nos evitaríamos muchas caídas y muchas crisis, muchos dolores, y veríamos en cambio florecer la santidad, especialmente entre los sacerdotes. Ojalá tengamos todos como preocupación diariamente a abrirnos a la presencia del Divino Espíritu, pedirle la plenitud de su unción y luego a lo largo del día dejarnos conducir por Él. Sí. La Iglesia necesita Pentecostés. Cada uno de nosotros lo ocupa. Queremos que haya cambio profundo en la vida de las personas, que acudamos al Espíritu Santo, que es el único que puede cambiar plenamente a alguien, especialmente si se trata también de un sacerdote. Cuando vayamos a cualquier lado para dar testimonio de la obra de Dios, debemos pasar tiempo con el Señor. ¿Cómo podemos predicar o dar un testimonio sin el Espíritu Santo? Es por esto que debemos estar a solas en oración. O sea, la importancia de hacerlo cotidiano, lo ordinario, también lo que no lo es tanto, pero primero estar con el Espíritu Santo, ¿sí? Decirle: Señor, tú asísteme, tú aconséjame, tú acompáñame, tú dime qué es lo que debo hacer. Y el Señor, así como Felipe, nos va a decir, pero tenemos que conocer su voz, aprender a conocer su voz.
¿verdad? Digámosle sin temor, sin ti no doy el testimonio. Si tú no estás conmigo, no seré líder de la pequeña comunidad. Si no me acompañas, no seré proclamador del querigma en esta misión de la parroquia. Ya está hablando, ¿no? Los está proyectando a ustedes. Bueno, porque después sigue su sí, ¿verdad? Ok. Sí, amén, claro que sí. Después aquí van a estar con todo el favor de Dios. Entonces dice, el libro de Hechos de los Apóstoles nos cuenta otro episodio ejemplar para nosotros en estos tiempos. Parte de la Biblia a mí me encanta. Hechos 2:41. Así como que, porque me imagino la escena, cómo estaban todos abatidos, cómo estaban, me imagino que, porque dice la expresión, porque sí los traía separados. 2:41. Bueno, este es cortito. 2:41. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Solo que, no sé, en una parte más adelante habla, en la parte de acá. No, esta se las voy a leer yo. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. ¿Pero qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan? Manden. Miren, antes de eso, se lo voy a leer. Si camino para allá, me gusta caminar. Jesús es proclamado por primera vez. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó su voz y se dirigió a ellos diciendo: amigos judíos. Pero es que yo me imagino, fíjense, se puso de pie. Entonces, ¿cómo estaba Pedro? Sentado. Pero casi me lo estoy imaginando hincado, así como se hincan los hombres que están así, ¿no? Hincados en el pecho. Dice, entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben saber. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervos profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchen mis palabras. Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret, hizo que realizara entre ustedes milagros, prodigios y señales que ya conocen. Perdón. Ustedes, sin embargo, lo entregaron a los paganos para ser crucificado y morir en la cruz. Y con esto se cumplió el plan que Dios tenía dispuesto. Pero Dios lo libró de las ataduras de la muerte y lo resucitó, pues no era posible que quedase bajo el poder de la muerte. Escuchen lo que David decía a su respecto: veo constantemente al Señor delante de mí, está a mi derecha para que no vacile, por eso se alegra mi corazón y te alabo muy gozoso, y hasta mi cuerpo esperará en paz, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me colmarás de gozo con tu presencia. Esto lo dijo David también. Y dice Pedro: hermanos, no voy a demostrarles que el patriarca David murió y fue sepultado. Su tumba se encuentra entre nosotros hasta el día de hoy. David era profeta y Dios lo había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono.
Por eso vio de antemano y se refirió a la resurrección del Mesías con estas palabras: no será abandonado en el lugar de los muertos, ni su cuerpo experimentará la corrupción. Es un hecho que Dios resucitó a Jesús. De esto todos nosotros somos testigos. ¿Sí? Después de haber sido exaltado a la derecha de Dios, ha recibido del Padre el don que había prometido. Me refiero al Espíritu Santo que acaba de derramar sobre nosotros y como ustedes están viendo y oyendo. También es cierto que David no subió al cielo, pero estas palabras son suyas. Dijo al Señor, a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús, a quien ustedes crucificaron. Al oír esto se afligieron profundamente y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados, y entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aun que estén lejos. Pedro siguió insistiendo con más argumentos, los exhortaba diciendo: aléjense de esta generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas, casi nada. ¿Cómo ven? ¿Con la fuerza de quién hizo eso Pedro? Con la fuerza del Espíritu Santo. Sí, 3,000 personas en ese tiempo, eran muchas, no había WhatsApp. No había. Era la fuerza del Espíritu Santo. ¿Qué nos está pasando que no podemos convertir a nuestros hijos? ¿Qué nos está pasando que no podemos convertir a nuestros hermanos que tenemos al lado? Muchas veces al que duerme a un lado de nosotros. ¿Qué nos está pasando? Necesitamos más de Espíritu Santo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dice, ¿qué hubiera pasado si en esta predicación de Pedro no tuviera la unción del Espíritu Santo? ¿Qué hubiera pasado? Nada. Todos hubieran seguido con miedo en las mazmorras donde estaban. Y precisamente esto es lo que está pasando en muchos lugares donde se predica, pero no está el Espíritu de Dios, no pasa nada. La predicación de Pedro tuvo consecuencias sobre las personas porque cada palabra pronunciada por el apóstol era respaldada por la unción del Espíritu. ¿Quién quiere recibir esa unción? Okay. Que tiene poder de penetrar la roca más sólida. Esta es la razón por la cual debemos buscar incansablemente estar con el Señor Jesús, para que nos llene de la presencia de su Santo Espíritu, para que en los momentos de testimonio público la gloria de Dios convenza hasta el ateo más recalcitrante, dice aquí. Los apóstoles no fueron hombres eruditos en teología, con posgrados en sagradas escrituras, teología moral o bioética. No tuvieron 9 años en el seminario, con una extensa formación en filosofía y en doctrina. Antes que todo esto fueron hombres pescadores sencillos, hombres toscos o ignorantes, pero que estuvieron con el Señor, conocieron el lugar donde vive, fueron sus discípulos, aprendieron del Maestro, y luego movidos por la fuerza sobrenatural del Espíritu que brota de dicha intimidad, testificaron con poder, ¿sí? Con signos visibles al mundo, lo que Dios puede hacer. Y con esto no queremos decir que la formación no es importante, ¿verdad? Por supuesto que no, es muy valiosa, más en estos tiempos donde se nos exige una preparación excelente. Más bien el llamado que queremos hacer es que para que primero todos seamos testigos de la experiencia del encuentro personal con el Señor, que a través del Espíritu nos ha llenado de vida abundante, manifestada a diario, se manifieste a diario. Entonces, busquemos el rostro de Dios, mande. A medida que va leyendo estos temas, ¿te parece que a Paulo Omar, le va dando más claridad, ¿no?, a lo que dice?
O sea, no porque seas sacerdote, no porque estés bien preparado, si no tienes el Espíritu Santo, y pues nosotros lo tenemos desde el momento que somos bautizados, confirmados. Entonces lo que tenemos que dejar es que trabaje y creerle. Buscar esos espacios Buscar también. esos espacios y creer, pues, creer y conocerlo. Ajá. Conocerlo, porque como dice usted, o sea, es como los novios. Entre más lo conoces, más te enamoras o más te desenamoras. También puede ser las dos. Y Él nunca nos va a decepcionar. Y él nunca nos va a decepcionar, por eso no es necesario, o sea, Él está bien. Él está buscándolo a su manera, a su conocimiento, a donde vamos ahorita de conocimiento. Totalmente. Pero pues el Espíritu Santo lo tenemos ya y tenemos que ponerlo a trabajar y creer en Él y creerle a Él. Lo que Él nos dice. Por eso es importante el bautizo, ¿no? En las personas. Porque si no, pues cómo, ¿verdad? Sí, pero ya lo tenemos. Ya lo ¿Y tenemos. cómo habla el Espíritu Santo en el pensamiento? Puede ser con tu pensamiento, en tu corazón, unas imágenes, sueños, o sea, en lo más cotidiano, una persona que te llega, Una frase, una película, la Biblia, por supuesto que la abrimos. Es que a medida que nos vamos acercando a esa divinidad, el Señor, todo dice, vamos descubriendo un mundo que no conocíamos porque teníamos bloqueados nuestros sentidos del alma, ¿sí? A medida que vayamos acercándonos a esa divinidad, que por alguna razón nos alejamos y ya veníamos de Él, ¿sí? Nuestra imagen, si somos imagen y semejanza de Él, pero así como que se va perdiendo, ¿no? Así va poco a poco con la vida. Nos envuelve un poco. El mundo nos envuelve, pero luego entonces cuando nos vamos otra vez configurando, nos desfiguramos, nos configuramos. Alguien decía que es como las copias. Tenemos una copia y sacamos, entre más copias sacamos, o sea, una copia y luego esa copia, una copia. Ya después esa copia ya se pierde, ¿verdad? Porque nos queremos parecer, o cuando estamos jóvenes, al artista de moda o al fulano, y ahí a la mía, no sé, pero nuestra imagen y semejanza de Dios la vamos perdiendo. Increíble, ¿verdad? Pero es muy sensible, nuestra alma la tenemos que cuidar, ahora que conocemos que es tan sensible, que cualquier cosa nos puede entrar aquí y perdernos, pues ya no queremos hacerlo, ya vamos a estar bien, vamos a ser custodios de ella, ¿verdad? Para que nada Ya no se peca a gusto con los Ya no, gracias a Dios. Es que ese es el detalle, pues. Ese es el detalle. Sí, aunque también, acuérdense, luego decimos, oye, si yo no mato, yo no esto, yo no lo otro. Pero hay como derivados de cada ¿no? Hay exámenes de conciencia muy completos, ¿no? ¿Me falta? Bueno, no, todavía. Ok. Entonces, ¿dónde me quedé? Dice, imaginemos a un grupo de ateos queriendo que se les compruebe la existencia de Dios y que cualquiera que le crea al Señor y a su palabra tome un paralítico y lo sane en el nombre de Jesús delante de ellos, así como sucedió en el libro de Hechos cuando Pedro y Juan fueron al templo para la oración de la tarde. Lo que pasa es que dice que las manifestaciones sobrenaturales del Señor se hagan más comunes todos los días, pues solo lo sobrenatural del actuar de Dios podrá convencer a los que no tienen fe y han perdido la esperanza. ¿Sí? Por eso dice, imagínense un grupo de ateos que hablan, se convierten en una plática y entonces ese ateo que se agarra un paralítico, alguien enfermo y lo lleva a sanar, pues todo el mundo estaría sano, ¿verdad? Porque cada quien... Yo siempre digo que cuando yo te digo, esto es como un pastel que no me puedo comer yo sola, ¿verdad? Esto es un pastel y cuando yo lo quise compartir con mi familia, decía, bueno, pues voy con este pastel otro lado. Porque es cierto, la primera vez de que te cierran las puertas, ¿no? De repente, no, que no sé qué, no. Y dices, bueno, pues me lo voy a empezar a llevar a otro lado. Pero en verdad es un pastel que no te puedes comer solo. Y tú quieres que los demás lo prueben, que esa paz que tú estás empezando a tener, lo tengan los demás también, ¿verdad? Bien.
Hechos 3, 9, 10. Todos lo tienen. Aquí habla, un día Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde y acababan de dejar allí un tullido de nacimiento. Todos los días lo colocaban junto a la puerta hermosa, que es una de las puertas del templo, para que pidiera limosna. Y este tullido, cuando ve a Pedro y a Juan, les pide limosna. Entonces Pedro les dice, es que no tengo nada, le dice, te voy a dar lo que tengo. No tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En el nombre del Mesías, Jesús, el Nazareno, camina. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que le dio, ministro? ¿Qué es lo que le dio? ¿Qué es lo que Pedro le dijo? Un poder que viene de lo alto. ¿Sí? Nosotros también lo podemos hacer. Nosotros también lo podemos hacer. ¿Quién lo cree? Levanten la mano. Todos. No, él viene, es que viene. En el nombre del Señor, todo el que invoque en el nombre del Señor será salvado. Sí, sí. Ellos nos pusieron la muestra, pero nosotros también. ¿Sí? Y es nuestro compromiso, es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Ok. Entonces dice, ¿quién no se convertiría con semejante obra de Dios? Miles llegarían a los pies de Cristo para ser salvado del pecado y caminar en su gracia, que sea algo irrefutable ante los ojos del mundo y para la gloria de Dios. Déjenme decirle que nosotros somos conductos de las gracias, de los dones, de todas las bendiciones de Dios. Somos conductos. Usted es conductor y usted ora aquí y yo recibo lo que usted ora por mí, porque usted recibe de Dios, ¿sí? Entonces yo estoy enferma, usted ora por mi enfermedad en el nombre de Jesús y yo puedo ser sanada. Acuérdense de los dones, ¿sí? ¿Sí? No tengan miedo. Okay. Muy bien. Entonces, Hechos 4, 14, 16. ¿Quién lo quiere leer? Los jefes veían al hombre que había sido sanado ahí, de pie a su lado, de modo que nada podían decir contra ellos. Mandaron, pues, lo que hicieron salir del tribunal mientras liberaban entre ellos. Decían, ¿qué vamos a hacer con esos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho un milagro gravísimo y nosotros no podemos negar. Debemos buscar el arrepentimiento y quebrantamiento de nuestros pecados. En este proceso de acercamiento y intimidad, como dice el tema con Dios, una de las cosas que debemos de hacer es eso, buscar el arrepentimiento de nuestros pecados para que el Espíritu vuelva a nosotros y more en nuestras vidas. Sin arrepentimiento es imposible tener intimidad, ya que Él no está en un corazón soberbio. El Espíritu Santo se deja sentir y debemos acostumbrarnos a su presencia, a su voz, a su mover. Antes de ministrar, postrémonos de rodillas y pidamos al Espíritu Divino que nos limpie y que nos unja con aceite fresco. Poco a poco veremos cómo el Señor y Dador de vida viene para respaldarnos, y cuando cualquier cosa suceda, que la enfermedad se interponga o que un demonio oprima la vida de algún hermano, lo reprenderemos en el nombre de Jesús y nuestros hermanos quedarán libres de toda esclavitud. ¿Sí? ¿Lo creen? ¿Sí lo creen, verdad? Sí, en el nombre de Jesús, ¿no? Nosotros somos hijos de ¿quién? De Dios, hijos de que acabamos nosotros de celebrar que el reinado de Jesús, ¿verdad? Somos hijos de un rey también. Entonces nosotros tenemos derecho a todo su reino, ¿sí? Pero en el nombre de Jesús. Está bueno. Entonces, muy bien. Vamos ahí en sus cuadernos viene un conversatorio, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer breves. Dice, amigos, estos son los temas que vimos, amigos íntimos del Espíritu Santo.
¿Cómo se logra la amistad con el Espíritu Santo? ¿Cómo se logra? No debemos resistirnos a la acción del Espíritu Santo, sino permitir que se mueva libremente en nosotros. Quienes se dejan guiar por el Espíritu Santo no se acomodan, porque Él va y viene como quiere, es decir, obra de manera auténtica y nueva. Para lograrlo es necesario dedicar un buen tiempo a la oración diaria. ¿Sí? Pueden anotar, oración diaria, por lo menos 1 o 2 horas. Leer diariamente la Biblia. Frecuentar el sacramento de la reconciliación, por lo menos 1 vez al mes. Por lo menos 1 vez al mes. Y participar en la Eucaristía varias veces a la semana. O sea, como ya vamos avanzando de nivel, ya no nomás es los domingos, ¿no? Es así. En la batalla el Señor quiere que nos equipemos más, ¿verdad, hermana? Es que en el inicio usted dijo, Dios manda al Espíritu Santo. El Hijo le comentó que una amiga de usted, bueno, usted escuchó que lo decía. Dios lo piensa. Dios lo piensa. Ajá. Jesús lo dice, lo habla. Jesús lo habla y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo hace. Es como un poquito descifrar la Santísima Trinidad. Es la Trinidad. ¿Cómo funciona? Es como un poquito acercarnos. Un poquito, pues, que no sí. A ver, otra vez lo repito. Okay. Dios lo piensa. Dios lo piensa. Jesús lo habla. Lo dice, lo externo, lo manifiesta. Y el Espíritu Santo lo hace, lo actúa, lo ejecuta, lo lleva a cabo. Sí, es el que pone todo ahí. Ok, y participar en la Eucaristía varias veces a la semana. Y yo le agregaría ir a retiros que los inviten, vayan. 2 retiros, podemos ir a los 2 retiros, vayan. ¿Sí? ¿Qué más? Va a haber un retiro, no sé si están enterados. En marzo. El día 6, dices el día 6, pero bueno, esto fuera de este también. O sea, todos los retiros que ustedes sepan, ustedes vayan. Está el Santísimo expuesto las 24 horas aquí en otra iglesia del Espíritu Santo en Fátima, donde se les acomoda. Cuando ustedes quieran en la madrugada, llénense de la efusión del Espíritu Santo. O sea, la verdad que tenemos ahora muchas oportunidades para hacerlo, ¿verdad? Muchas oportunidades. Y por supuesto, no terminamos de ir sanando nuestros corazones, ¿verdad? Ir sanando hasta que nuestro corazón quede como la de un niño, ¿sí? Así. Ok. No, sí, a ese tenemos que llegar. ¿Qué produce en nosotros esa cercanía? Pues un espíritu evangelizador auténtico, ¿sí? Con valentía y decisión. Esta actitud evangelizadora trae consigo un testimonio de vida auténtico, gracias a que el Espíritu ha transformado el carácter de la persona, haciéndolo más amable, compasiva y amorosa. Decía una hermana, una religiosa que conocí hace muchos años, si me hubieras conocido antes. Y ella entró así como a los 30 para ser hermana. Digo, si me hubieras conocido mi carácter que tenía, yo no lo podría creer. O sea, no, todas son santas. Si me hubieras conocido antes. Pero creo que vamos viendo las cosas que hemos ido cortando, nuestro carácter va cambiando, no de todo, pero vamos cambiando. O sea, ¿no? Hasta que ya nos note el que duerme a nuestro lado. Al 100, el que nos note el que duerme a nuestro, entonces ya podemos decir que ya cambiamos al 100, pero sí. Amorosa, compasiva, la cual produce gozo en el corazón, tranquilidad para afrontar las situaciones difíciles. ¿Cuántas personas en una situación difícil hacen daño o se hacen daño, verdad? Y pues en que nosotros se note que la paz, aún pasando por esa situación turbulenta, no perdemos la paz de Dios.
Y conocimiento de la palabra para explicarla a los demás. Hay respaldo del Señor en todo lo que hacemos, reconociéndonos como verdaderos instrumentos del Señor en su obra. ¿Sí? Vamos al momento de que nosotros tenemos ese conocimiento, el amor, todo lo que Él nos da, pues queremos ayudar a su reino, ¿verdad? Y nos ponemos a chambear, así va a pasar. Si no están sirviendo, va a pasar con ustedes, de que ustedes quieran servirle al Señor. Comunión con el Espíritu Santo. ¿En qué consiste la comunión con el Espíritu Santo? Somos personas trinitarias. Esto quiere decir que dentro de nosotros habita la Santísima Trinidad, con todo su poder, así como lo dice la segunda carta a los Corintios, que ahorita lo vimos. En Dios tenemos su amor incondicional, ¿sí? En Cristo tenemos la gracia que nos hace hijos predilectos, y en el Espíritu Santo logramos esa común unión. La unidad, la coherencia de pensar y actuar como hijos de Dios. Debemos vivir felices al saber que fuimos creados por el Padre, salvados por el Hijo y santificados por el Espíritu Santo. No podemos servirle a Dios sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y no podemos ser ungidos y recibir su poder si no hay comunión. Así como tampoco vamos a recibir los dones, frutos y los carismas de esta unión común. Omar, ¿qué pasó? ¿Se te aclararon las dudas? Dice, fíjate. Debemos vivir felices al saber que fuimos creados por el Padre, salvados por el Hijo y santificados en el Espíritu Santo. O sea, mucha certeza, ¿verdad? En todo lo que vamos a hacer. Sería mucho pedir que nos repitiera ese pedazo. Claro. Porque está muy bonito, pero se los dicto, pensé, dije, pero a ver, en Dios tenemos su amor incondicional. En Dios tenemos su amor incondicional, coma. En Cristo tenemos la gracia que nos hace hijos predilectos. En Cristo tenemos la gracia que nos hace hijos predilectos. Qué bonito, ¿verdad? Dios que nos ama. No tenía. ¿Y por qué no nos dio? No. Y en el Espíritu Santo logramos esa comunión. Y en el Espíritu Santo logramos esa común unión. La unidad, la coherencia de pensar y actuar como hijos de Dios. No, pues ya, sí, ya no vamos a pecar, ¿verdad? Coherencia y actuar como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Ay, pero esto también está imperdible. Punto. Y seguido. Debemos vivir felices al saber que fuimos creados por el Padre, salvados por el Hijo y santificados por el Espíritu Santo. Creados, salvados y santificados por la Santísima Trinidad. Salvados por el Hijo y que, ¿verdad? Santificados. Y santificados por el Espíritu Santo. Listo. La siguiente pregunta, ¿cómo permanecer? Esto es repaso de lo que vimos. ¿Cómo permanecer en esta comunión, verdad? ¿Cómo permanecer en ella? Dice la siguiente. Para permanecer en comunión con el Espíritu Santo
Santo es necesario tener diariamente las siguientes actitudes. ¿Cuáles serán? Oración, arrepentimiento y deseo de conversión por las faltas cometidas. Un corazón contrito. ¿Sí? ¿Cómo permanecer en esa comunión? Un corazón. ¿Se acuerdan de ese pasaje de la Biblia que dice, ay Señor, yo no soy como ese que es así, asado, yo soy muy bueno? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Y el otro era un pagano, ¿no? cuando están orando. Sí, pero yo no soy como ese, gracias por hacerme tan bueno también, ¿no se acuerdan? Pues esto es, no, pues obviamente que no era un corazón contrito. Nosotros sí debemos de llegar, como dicen los Salmos 51, perdónanos Señor, hemos pecado contra ti, contra el cielo, porque continuamente estamos fallando de pensamiento, obra y omisión. Entonces, perdón Señor. Arrepentimiento y deseo de conversión por las faltas cometidas y pedir y suplicar por un Pentecostés personal, diariamente, Señor, cómo recibirte, cómo estar, cómo poder recibir la efusión del Espíritu Santo. Me acuerdo en un retiro que tuvimos aquí, no me acuerdo cuánto retiro, pero sí me pasa, me inyecta como si se pusieran esas inyecciones de Bellodecta, que nunca me he puesto. Me acuerdo que hasta pintar me puso en la casa. Y el gozo que traes, o sea, son pilas, son vitaminas, es todas las virtudes teologales que se te suben. ¿Y cómo mantenernos? Tenemos que mantenernos así, buscarlo diariamente, en todo momento, en toda ocasión, porque fácilmente se pierde una circunstancia, cualquier situación, una persona, entonces tenemos que salir a flote, ¿sí? Continuamente. Muy bien. ¿Cómo permanecer en ella? Otra de las cosas, orar con todo el corazón para ser llenos del Espíritu Santo. Actitud de apertura a la acción del Espíritu Santo. Querer, ¿verdad? Simplemente querer. Y debemos permanecer unidos al tronco que es Jesús. Permanecer unidos a Él, como a la Virgen. Debemos tomar la decisión de ser obedientes a los mandamientos del Padre y a su voluntad. Importantísimo estar cumpliendo los mandamientos siempre. Punto número 3. Predicadores con poder. ¿Qué es un predicador? ¿Qué es un predicador? Lleva la palabra de Jesús. Es un instrumento que utiliza el Señor para comunicarle al pueblo las buenas nuevas del Evangelio. Muy bien. Es escogido del pueblo, ya llamado para hablar en nombre de Dios. Es instrumento de bendición para los hijos de Dios. El predicador, como herramienta de Dios, no puede hacer nada sin la obra del Espíritu Santo. ¿Y en qué consiste el poder del predicador? Perdón, está mal. En el libro de Hechos de los Apóstoles se expresa que luego que Pedro fuera lleno del Espíritu Santo, dirigió una predicación valiente y ungida y con poder, ¿se acuerdan? Al punto que los que lo acogieron, la palabra de Pedro, se bautizaron y aquel día se unieron, ¿cuántos? 3,000, ¿sí? De ese tamaño era el poder que él recibió. Jesús llamó a sus discípulos y les dio poder de expulsar a los espíritus inmundos y de sanar cualquier enfermedad y dolencia. ¿A ellos nomás? No. ¿A quiénes? A todos. ¿A todos? Nosotros. Que reciban, que quieran, ¿verdad? Muy bien. Ese poder y autoridad viene de Jesús, pues el Padre se lo dio y Él lo compartió con sus discípulos. Hoy los bautizados nos hemos convertido en discípulos de Jesús y podemos acceder a ese poder que viene de lo alto en forma de carismas, los cuales debemos poner al servicio del pueblo de Dios. ¿Quién lo cree? Todos.
Cosas más grandes harán. Cosas más grandes, el que cree, ¿verdad? Muy bien. Ok, aquí les dejan una tarea para toda la semana, una unión con el Espíritu Santo, que busquen ese momento para mantener esa relación con el Espíritu Santo. ¿Sí? Prográmense, hagan un programa personal diario, distribuyan su día en la mañana, en la mañana y en la noche. Invoquen las alabanzas, los cantos, muy importantes, todo eso nos auxilia. Y buscar, en donde veamos que va a haber un retiro, vayamos, ¿verdad? Siempre les va a llegar, siempre, pero vayan y búsquenlo, llénense de ese amor de Dios, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos todos, tienen la oración al final. Y todos a viva voz lo vamos a rezar. Espíritu Santo de Dios, necesito de tu gracia y de tu bendición. Lléname de ti, llena todo mi cuerpo, mi mente, mi corazón y mis emociones. Necesito estrechar cada vez más mi amistad contigo. No quiero separarme más de ti. Quiero que camines conmigo, ilumines lo que debo pensar, decir y hacer. Solo así podré estar seguro de estar en comunión con mi Padre Dios, con Jesús y contigo mi compañero. No me permitas que ningún deseo material supere el anhelo de que seas mi alegría, mi paz y mi plenitud. No permitas que los deseos de la carne me dominen. No permitas que las seducciones del mundo me esclavicen. No permitas que caigan las trampas del enemigo. Espíritu Santo, lléname de tu poder para anunciar al Evangelio y servir a mis hermanos. Lléname de tu amor para consolar al triste y al afligido. Nunca te separes